Buenos días para todos, les saludamos muy especialmente el día de hoy a través de este video en el cual queremos exponer y presentar nuestro proyecto escolar del Día de la Ciencia. Este trabajo está conformado por Maylet González Umaña, mi compañera, y mi persona, Mariana Valentina Rincón Liscano, del grado 8.2. Así es, nos alegra poder saludarles en este momento. Nuestro principal objetivo es darles a conocer nuestro proyecto, el desarrollo de este que llevamos a cabo en el presente año, el cual trata específicamente sobre la genética como tema principal. Nuestros principales objetivos es darles a conocer el concepto de la genética, sus principales ramas y cómo desarrollaremos nuestra pregunta problematizadora que surgió a través de un proceso de investigación. Bueno, para iniciar queremos darles a conocer qué es la genética, su definición. Como podemos ver, la genética es la rama de la biología que estudia la herencia y su variación. La herencia se refiere a que la descendencia tiende a asemejarse a sus padres en su aspecto y función biológica, como otras características, pero mayormente estas físicas, lo cual está determinado por la constitución genética. Las ramas de la genética. Hablaremos de los tipos de las ramas de la genética. La primera es la clásica o genética mendeliana. Se encarga del estudio de la herencia de los caracteres. La segunda es la genética molecular, que estudia la composición molecular del ADN, su replicación y función de los genes. La tercera es la genética de poblaciones, que ella estudia el comportamiento de los genes en población y cómo influye en la evolución de las especies. Bueno, ahora hablaremos sobre los tipos de herencia, los cuales también son incluidos en la herencia, lo que es la genética. Y bueno, entre esta tenemos diferentes tipos de herencia. Uno de estos es la herencia mendeliana monogénica, otro es la herencia multifactorial y también está la herencia mitocondrial. Entre la herencia mendeliana monogénica existen unos tres subtipos de herencia. Uno es la herencia autosómica dominante, en donde los individuos afectados son siempre descendientes de un progenitor portador afectado de ese mismo carácter, excepto en casos de aparición de una nueva mutación. Y este carácter aparece en cada una de las generaciones. Y tanto las hijas como los hijos son afectados en proporciones similares. También está la herencia autosómica recesiva, que en el caso de una enfermedad rara, por ejemplo, los individuos afectados tienen progenitores normales sin ese carácter. Si un individuo afectado, por ejemplo, se casa con otro normal, no consanguíneo, generalmente tiene hijos normales, ya que será improbable que el otro sea heterocigoto portador. Esta enfermedad, en ese ejemplo que vemos, puede manifestarse en un solo individuo, dado el caso que sea un número de descendientes muy poco o menor de las familias, que pues bueno, esto no significa que se deba a la aparición por mutación de nuevo. También está la herencia recesiva ligada al cromosoma X, en donde la familia paterna, todos los individuos son normales para dicho carácter, pero en la familia materna a menudo se encuentran en hermanos varones u otros familiares varones afectados, que son los que generalmente son los implicados. Bueno, y también en la descendencia, uno de cada dos varones estará afectado y una de cada dos mujeres será portadora. También en la herencia multifactorial encontramos dos importantes conceptos. El uno es el multialélico, donde existen varios alelos posibles en el mismo locus. Cada individuo tiene dos y la transmisión se realiza con el patrón monogénico. Y también está el multifactorial, que es para un determinado carácter, en donde hay una serie de genes implicados. Otros sinónimos a esta característica son el sistema poligénico, la herencia cuantitativa y la herencia continua, que contribuyen a los factores ambientales, por ejemplo, el peso del individuo, cardiopatías o epilepsia, o ese tipo de enfermedades que se ven constantemente. Dentro de esta herencia multifactorial está la herencia cuantitativa continua y la herencia cuantitativa discontinua.
Entre la herencia mitocondrial, vemos que las mitocondrias provienen de bacterias anaerobias ascendentrales, donde tienen su propio ADN. Nosotros tenemos, por tanto, ADN extranuclear en nuestras células, ADN mitocondrial. Ahora nuestra compañera Mariana hablará sobre la teoría cromosómica de la herencia. Bueno, la teoría cromosómica de la herencia, esta teoría sostiene que los genes se encuentran en los cromosomas y al igual cromosómico, ocupado por un gen, se le denominó locus. Establecieron que el comportamiento de los factores hereditarios de Mendel durante la producción de gametos en la arveja era muy similar a lo que ellos habían observado en los cromosomas cuando le ocurría la meiosis. Los cromosomas humanos. Existen dos tipos de cromosomas, los autosomas o somáticos, que son cualquier cromosoma, excepto los sexuales. Se relacionan con las características del organismo, y los sexuales X y Y, o alosomas, que determinan el sexo de los organismos. Los humanos tienen 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales. El par número 23 forman las mujeres por dos cromosomas XY. En los hombres, un cromosoma XY, un cromosoma Y. Bueno, también encontramos las leyes de Mendel, que son tres y son muy importantes. La primera es la ley de uniformidad de los híbridos. La segunda es la ley de segregación y la tercera es el principio de la transmisión de genes independientes. Entonces, en la primera vemos que es centrada en la primera generación filial. Al cruzar una raza pura de una especie, por ejemplo AA en mayúscula, cada otro individuo de raza pura de la misma especie, pero que sea de genotipo AA minúscula, que sería el recesivo, la descendencia de la primera generación filial será fenotípicamente física y genotípicamente igual entre sí. Es decir, sería la unión entre ambos, por lo que una sería dominante y la otra sería recesiva. En la segunda ley de Mendel, que es la ley de segregación, vemos que la ley dicta que la segunda generación filial obtenida a partir del cruce de dos individuos que hayan sido de la primera generación filial se recupera el fenotipo y el genotipo del individuo recesivo de esa primera generación parental. Es decir, el menor, el principio era a minúscula, entonces este queda unido y queda como si fuera dominante en cada uno de cada cuatro descendientes. Este es decir, el 25% de esa familia. Y en la tercera ley de Mendel vemos que es el principio de la transmisión de caracteres independientes. Mendel, cuando descubrió esta ley, concluyó que los alelos de un gen se transmiten independientemente de los alelos de otro gen, es decir, diferentes rasgos heredados independientemente unos de otros, con características diferentes unas de otras. Bueno, al realizar la investigación surgió la siguiente pregunta, problema. ¿Qué procesos influyen en el desarrollo biológico y la transmisión de genes entre padres e hijos? Bueno, para llevar el seguimiento de un proceso del desarrollo biológico desde una edad temprana, buscamos en distintas fuentes, de las cuales encontramos que la identificación de la población infantil que tiene riesgo biológico o ambiental de sufrir alteraciones del crecimiento o desarrollo es importante para emprender actividades individuales que ofrezcan un mejor sostenimiento para la preservación de la salud física de este niño o de este individuo en una población. Y bueno, pues vemos que la prematurez y el peso bajo son riesgos biológicos que producen una alta incidencia de trastornos del desarrollo. Se ha demostrado que el peso al nacer está asociado al desarrollo cognitivo, no solamente los menores de 2.500 gramos de nacidos, sino que comprende toda la distribución de peso al nacimiento que se ha demostrado. A partir de un estudio de riesgo materno realizado en Inglaterra y en Gales, vemos que la disminución de peso al nacer afecta negativamente las habilidades cognitivas a los 7 años. Es decir, que es un factor negativo para el crecimiento del niño.
y que su efecto es constante hasta los 16 años, después de corregir por edad gestacional. Por ejemplo, en la paridad, en el sexo, en la clase social, en la alimentación y hasta en la educación. Existen variantes posibilidades que esto se deba a alguna característica genética de sus padres transmitida a ellos. Muchos científicos y doctores especialistas han comprobado que la mayoría de características actitudinales o físicas de las personas son transmitidas por sus generaciones anteriores, así como la transmisión de genes, así como también nosotros hemos encontrado que la transmisión genética de reproducción celular es el proceso que da lugar a la formación de sistemas vivos por el que se transmiten los genes sin la intervención de gametos o células sexuales. Ese es el proceso que transmite los genes por medio de la fecundación u otro proceso que combina información de dos células sexuales. Existen más de 10.000 enfermedades genéticas descritas en el mundo y afectan alrededor del 7% de la población mundial, diagnóstico por la variabilidad clínica y la necesidad de pruebas diagnósticas moleculares. Factores de riesgos asociados. Las enfermedades con patrón dominante serán autosómicas o ligadas al cromosoma X. Pueden existir antecedentes en los ascendientes. En las entidades recesivas autosómicas es importante buscar el antecedente de hermanos afectados y en las recesivas ligadas al cromosoma X se puede observar ascendentes varones afectados. Así como podemos ver, existen múltiples formas y procesos de los cuales se lleva a cabo la explicación sobre en qué consiste la transmisión de genes y por qué sucede entre familias. Y es que debido a la unión de los dos cromosomas sexuales, el femenino y el masculino, se juntan las características con mayor dominancia y estas crean una nueva proporción, dando así a su hijo las mismas o muy parecidas características. Desde un niño es formado en el vientre de su madre, se inicia un proceso de conjunto de millones de células que proporcionan a esta persona a través de su desarrollo biológico y su metabolismo va madurando y construyéndose, es así con las características de sus padres en su sangre y fenotipos o características físicas, podrá transmitirlo de la misma forma de las generaciones siguientes. Así concluimos con nuestra investigación sobre la genética. Agradecemos su atención prestada en esta presentación. Para nosotros fue un gusto haberles hablado sobre este tema tan interesante que resuelve muchas dudas sobre nuestras características físicas o de ciertas actitudes que vemos parecidas en otros individuos. Esperamos que tengan un excelente día. Muchas gracias.